Bien, pues Begoña Ibars Nicolás, soy profesora contratada doctora en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Anteriormente he sido profesora asociada en la Politécnica de Valencia, impartiendo el grado de Comunicación Audiovisual en Gandía, en el campus de Gandía. He sido también profesora titular en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, impartiendo el grado de Comunicación Audiovisual, centro de estudios que está en Alicante, que estaba adscrito a la Universidad Miguel Hernández y que luego, bueno, pues no sé si tú conoces que fue absorbido por la Universidad Miguel Hernández porque los estudios y todo lo que era el complejo Ciudad de la Luz pues cerraba. Y entonces ahí ya ha sido cuando trasladé toda mi docencia a la Universidad Miguel Hernández. Bueno, igual te estoy contando ahí demasiadas cosas. Bueno, en resumidas cuentas, soy profesora en Comunicación Audiovisual, en Periodismo y en Bellas Artes, impartiendo asignaturas pues, que tienen que ver pues, o con nuevas tecnologías, con diseño. Bueno, básicamente ahora estoy impartiendo Tecnología de los Medios Audiovisuales 1 y 2 e Infografía Periodística. Bueno, pues yo, en mi opinión, ¿no? Y también con la literatura, porque ahí sí que pues, también tenemos diversas opiniones, ¿no? A veces que se pueden abrir ahí pequeños debates, ¿no? Entre dónde está el límite o no de esa narrativa transmedia. Pues para mí son relatos que, partiendo de un relato inicial, de un contenido inicial, que puede ser un libro, que puede ser una pieza audiovisual, que puede ser una pieza radiofónica, sea en el formato que sea, una película, pues a partir de ahí, o bien de forma planificada o bien conforme va surgiendo posteriormente, se crean otros relatos relacionados que parten de ese relato inicial, pero que no son una mera adaptación, sino que van insertando novedades dentro de ese relato, dentro de esa historia que se cuenta. Entonces, para mí la transmedia pues sí que tiene una diferenciación muy clara con lo que pueda ser la multimedia o con el crossmedia. Para mí la multimedialidad o los contenidos multimediáticos al final es el mismo contenido, pero en otro formato, obviamente aplicando las propiedades características de ese formato. Pues, por ejemplo, podemos leer un libro en el formato impreso, ese libro puede estar trasladado al cine en el formato audiovisual, pero no deja de ser una adaptación al cine utilizando ya pues, la imagen y el audio, o puede ser un audiolibro trasladado lógicamente pues, al formato radiofónico en ese sentido. Entonces, bueno, pues son relatos que en cada medio lo que hacen es aplicar las cualidades de ese medio, pues la palabra escrita o la imagen o el sonido o varias de ellas. Pero siempre es el mismo relato, no hay una novedad. En cambio, en lo que pueda ser esas narrativas transmedias, sí que son, bueno, pues lo que hablamos de esos universos, porque se van configurando ampliaciones de esa información inicial. Entonces, en cada relato transmedia o en cada pieza transmedia aporta algo nuevo y algo novedoso. La diferencia para mí del transmedia con el crossmedia es que en el transmedia tú estás conformando, o cada vez que creas una pieza, bueno, pues aportas información novedosa con respecto a las otras, pero cada una es autónoma, es decir, podemos comprenderla, ese mensaje se puede comprender de forma independiente, de forma autónoma. No es necesario que haya visto lo anterior o lo posterior para recibir ese mensaje. Obviamente, si consumimos todas las piezas de un universo, vamos a saber mucho más de ese universo, pero no es imprescindible, no es necesario. En cambio, en una narrativa crossmedia sí que estamos hablando de que ese mismo relato, ese mismo mensaje, sobre todo porque se utiliza más en el ámbito publicitario, pues ese mismo relato es como que el mensaje está dividido en diferentes medios o en diferentes formatos, y para conseguir comprender ese mensaje completo hemos tenido que consumir todas esas piezas o todos esos, bueno, pues las piezas que han ido surgiendo en los diferentes formatos o en los diferentes relatos. Cuando hemos consumido todas las piezas, pues obtenemos ese mensaje final, pero esas piezas de forma individual pues carecen de sentido, nos quedamos un poquito a medias. Es algo que le hemos puesto nombre recientemente, pero es algo que se ha venido haciendo toda la vida. Si es que, no sé, la Biblia, ¿vale? Entonces, pues fíjate, simplemente que hay cosas en las que se han trabajado y sí que les estamos poniendo nombre recientemente, y muchas veces en clase a nosotros nos cuesta, ¿no? Explicar que la hipertextualidad o la multimedialidad o la interactividad
no es gracias a que tenemos ahora internet y que tenemos ordenadores o que tenemos energía, o sea, que tenemos tecnología, ¿no? En este sentido, sino que es algo que ya se venía haciendo y hay que explicar el índice de un libro para que entiendan la hipertextualidad. Entonces, con lo de transmedia es algo parecido, ¿no? No es algo que ya se ha trabajado, ahora pues coge ese auge y estamos intentando pues esclarecerlo, ¿no? Con todo lo que va surgiendo. Pero bueno, y adaptarlo a lo que tenemos ahora. Obviamente los formatos de ahora no son los formatos que teníamos hace 30 o 40 años, por lo tanto el concepto transmedia es como que se va renovando, se va transformando porque vamos aplicando más elementos que puedan enriquecerlo. Claro, pero al final la esencia es la esencia. Al final lo que intentamos es formar a personas que sean capaces de con la esencia de cualquier tipo de formato, de medio, etcétera, sean capaces de innovar y de crear y de establecer sinergias, ¿no? Y al final es importante que ellos en clase sepan que los orígenes estaban allí, pero ahora lo estamos trabajando de otra manera, le estamos dando a lo mejor pues más envergadura porque la tecnología nos está permitiendo esa envergadura, pero que no simplemente algo es transmedia porque creas tu contenido y ahora lo transmites en una red social, etcétera, sino tienes que cumplir unos requisitos que no eran necesarios que no son necesarios, o sea, bueno, la tecnología no es necesaria para cumplirlos, como hemos dicho, ¿no? Que habíamos dicho que sea novedoso y que las piezas sean independientes. Entonces, a partir de ahí, utiliza ya estas tecnologías o todos los formatos, todos los medios que vayan surgiendo de aquí a muchos años para poder enriquecer esa transmedialidad, pero siempre es muy importante que tengan clara pues esa esencia o esa base, ¿no? De dónde vienen las cosas para poder crear e innovar mejor. Pero bueno, eso ya es cuestión de clases. Pienso que no, si realmente, o sea, ahí también entramos un poco, a lo mejor, Martín, en si somos más puristas en lo transmedia o no. Yo pienso, o sea, creo firmemente que algo transmedia, o sea, de entre las piezas que conforman ese universo transmedia, son autónomas. Si yo consumo todas, voy a conocer más del relato, pero no necesito esa linealidad. Me la pueden sugerir, porque, lógicamente, cuando estamos hablando también de la transmedia, estamos hablando de que viene planificada siguiendo una modalidad estratégica o táctica que va surgiendo, pues, en muchas ocasiones nos encontramos, igual aquí me voy un poco por las ramas, pero en muchas ocasiones nos hemos encontrado, o un ejemplo claro, no sé si conoces de Radio Televisión Española, la serie El Caso. La serie El Caso, por ejemplo, pues es una serie que se proyecta en Radio Televisión Española en un horario determinado, etcétera, y a causa de la audiencia bajita que tienen, deciden, a través del laboratorio de Radio Televisión Española, pues crear una pieza que es El Caso Interactivo, ¿vale? Para mí el caso interactivo es una pieza transmedia que surge a raíz de la serie, que sería esa pieza principal. No ha sido una forma planificada porque ha sido ya respondiendo a una cuestión que se ha ido generando y es tenemos poca audiencia, pues vamos a hacer algo que pueda llamar la atención, captar la atención de cierta audiencia que obviamente no está en la televisión, está en internet o está en otras plataformas. Vamos a ver si de esa manera pues les captamos su atención y nos lo llevamos. Entonces vamos a crear una pieza y esa pieza pues tiene una serie de ejemplos transmedia porque, bueno, pues dentro de la interactividad y del role player y demás, pues tú construyes como si fuese tu propio episodio, ¿no? del caso. Entonces, ¿qué ocurre? Con respecto a esa linealidad o a esa ruptura de la linealidad, obviamente si el universo transmedia lo construimos de forma planificada, de forma estratégica, se nos está sugiriendo, ¿no? Qué pieza tenemos que consumir a continuación y porque normalmente pues una se conforma, o sea, bueno, pues se produce después de la otra, pero perfectamente a lo mejor puedes acceder a ese universo pues 4 o 5 años después de que haya empezado a surgir y a lo mejor ves la primera pieza o no, o ves una segunda, una tercera y luego ves la primera. Pero realmente esas piezas tienen su autonomía y has podido comprender la tercera sin necesidad de ver la primera. Luego vas a la primera y obtienes más información. Probablemente, como cuando recurres a la primera pieza, pues es donde tienes muchísima más información, donde suele haber más información que te has perdido en el resto de piezas transmedia, pero porque es esa pieza principal, ¿no? Como el origen.
aunque como luego también tenemos posibilidades de hacer orígenes previos a los orígenes iniciales que hemos marcado a veces en nuestros relatos, pues todo eso es un poquito subjetivo. Por supuesto, planificarlo, porque cuando tú ya estás creando cada pieza, cada relato, cada producto, tú puedes estar ahí ya obteniendo, emplear esos recursos o aplicar más recursos para ir construyendo ya otras piezas transmedia que vayan a venir a continuación. No sé si me explico. Sí. Pues, por ejemplo, si estamos, imagínate, nosotros con nuestros estudiantes, en segundo de comunicación audiovisual, en el segundo cuatrimestre, ellos elaboran un cortometraje transversal, ¿vale? La transmedia, el universo transmedia, es un contenido que hemos trabajado previamente. Entonces, ellos, al elaborar ese cortometraje transversal, les pedimos que tienen que crear un universo transmedia a partir de esa pieza, ¿vale? Van a tener su cortometraje, pero que tienen que idear 2 piezas más que cumplan las características para ser transmedia y tener un universo transmedia. Entonces, ellos muchas veces, cuando están en sus rodajes, saben el material que va a ir, en definitiva, para ese cortometraje, pero luego muchas veces, aprovechando ya ese rodaje, pues graban otros materiales para utilizar luego como piezas transmedia, como por ejemplo ya tienen los escenarios, los platos, y a lo mejor lo que hacen es sacar pequeños contenidos de los actores o de los protagonistas en sí, etcétera, ¿no? O como podemos tener, bueno, pues los making of, las tomas falsas y todo este tipo de contenidos que también pueden considerarse en cierta medida como piezas transmedia. Bueno, yo creo que ya hemos dicho 2. Primero, que haya contenido novedoso. Obviamente que estemos partiendo de un relato inicial, que haya una serie de elementos comunes que hagan que sí que realmente tenemos ahí una continuidad de la historia, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos esos elementos comunes que sí que hacen, ¿no? que una cosa sea derivada de la otra, un relato sea derivado del otro, que haya contenido novedoso, que aporte contenido novedoso y que sea autónoma. Yo creo que esos son las 2 principales cualidades. No tengo ni idea. No sabría, no sabría ahí qué decirte, porque como realmente tampoco me dedico ahí a la producción, pues esa parte la tengo más descolgada. No sé si porque a lo mejor es que no sabría, no tengo ahí realmente ninguna idea perfilada al respecto. Al final tenemos referentes y yo creo que como en muchos formatos o en muchos trabajos, igual que pasa con el vídeo 360 grados, que se utiliza mucho también como un formato aprovechado para esos universos transmedia, pues vamos un poquito a remolque, ¿no? Pues primero vamos viendo cómo funcionan fuera y luego poco a poco pues lo vamos aplicando. Pero no sé por qué los medios de comunicación no apuestan más por esa transmedialidad. Yo creo que se apuesta más, a mi parecer, veo cada vez más el transmedia creado por el público, el transmedia creado por los fans. Claro, a mi parecer eso es como algo más caótico, porque no tenemos tanto el control, ¿no?, sobre lo que se va generando en ese sentido. El caso de Radio Televisión Española, pues bueno, pues es una serie que además era, a mi juicio, era bastante fresca para gente de 30 y pico, 40 años, pero es verdad que la gente pues ya estaba consumiendo muchos contenidos, porque tampoco estamos hablando de hace 10 años o así, ya estábamos consumiendo muchos contenidos pues a través de plataformas, ¿no? Que veíamos menos a través conforme hemos ido avanzando, hemos ido viendo menos a través de la televisión. Entonces, yo creo que el estar o el crear esos universos transmedia, esos relatos transmedia que no se centren en un único medio, sino en diversos, para mí es porque ese mensaje lo estamos trasladando a diferentes tipos de audiencia. Y obviamente, bueno, pues si lo que queremos es que conozcan esta historia y el universo pues no sé, vamos a hablar de Big Bang Theory, de Sheldon, etcétera. Bueno, pues tengo los formatos de televisión, luego tengo ya las plataformas bajo demanda, etcétera. Pero bueno, dependiendo de a qué audiencia quiera llegar, me tendré que ir a qué es lo que consumen o dónde están. Entonces, pues utilizaré redes sociales, utilizaré radio, o utilizaré pues libros, cómics, etcétera.
Entonces, yo creo que el irse a diferentes formatos es para atender más la demanda. Por un lado, la demanda, porque es verdad que hay gente que ahora mismo el consumo de podcast es algo que es bastante relevante, que es bastante considerado. También por el tiempo, entonces hay veces que ya no tenemos ese tiempo para sentarnos y ver una serie, sino que también estamos un poco inmersos en necesitamos hacer 3 cosas a la vez, entonces mientras estoy escuchando un podcast, un audiolibro, puedo estar haciendo otras cosas o puedo estar en el coche conduciendo. Y luego, por otro lado, pues tenemos las redes sociales con mensajes más breves, más cortos, vídeos más cortos, pues para una audiencia pues más joven que necesita consumir las cosas de una forma más inmediata. Y luego pues seguimos teniendo audiencias más tradicionales de, pues a lo mejor ya no tanto televisión, pero, o sea, televisión pues porque tiene una programación definida, pero al final estamos hablando de plataformas de televisión bajo demanda, pues en el momento que tú quieres pues puedes ver esa serie que es a lo que estás más acostumbrado tradicionalmente. También depende, yo ya estoy en mis 50, si hablamos con alguien de 30 en este sentido, ¿no? Un poquito lo que va percibiendo. Depende, porque esos conocimientos es como, ¿no?, la figura del director, que al final tiene que estar en el rodaje, pero también tiene que estar mientras está elaborando el guión, pero también tiene que estar en el montaje, porque al final es quien tiene esa idea y los demás pues le pueden ir dando pistas, pero él tiene en su mente pues esa configuración. Entonces, yo creo que lo que es ese desarrollo transmedia tiene que estar en todas las fases, o bien por una figura que pueda ser la que intente conectar, pero si los profesionales son buenos y tienen, en fin, yo creo que perfectamente un director puede tener esos conocimientos para poder ir desarrollándolo, aunque a lo mejor pueda estar apoyado, ¿no?, por otras figuras dentro del equipo. No veo así como una figura específica que sea exclusivamente para centrarse en el transmedia, a no ser que estemos hablando de una figura temporal o en momentos puntuales, pues más bien a lo mejor derivada de la agencia de publicidad, de una empresa de publicidad, buscando, bueno, de una agencia de publicidad o, bueno, de la parte de producción, buscando más esa estrategia, ¿no? Y que realmente vaya verificando que las piezas se van conectando. Pero creo que a lo mejor los propios profesionales de los roles que ya tenemos tradicionales podrían llevarlo a cabo. Pienso que es algo más transversal, ¿no?, a las diferentes profesiones. A ver, es que la participación del público, al final se pueden generar tantos universos transmedia paralelos, porque no puedes controlar, ¿no?, todo lo que van creando. Entonces, bueno, mientras sea que la propia productora, por ejemplo, es la que invita al público de manera, entre comillas, controlada a participar, fenomenal. A mí lo que sí que ya veo un poco caótico, pero que eso pues obviamente se produce y eso no se puede evitar, es cuando el público por sí mismo toma las opciones de crear pues sus propios canales, etcétera, ¿no?, para ir creando, o sea, en fin, pues a partir de un producto, pues ir creando, sumando ese universo. Mientras sea la productora la que sí que es la que le abre la puerta al espectador a participar, a ese prosumidor, a ese consumidor, para convertirse en productor, bueno, pues ahí sigue teniendo cierto control. Me parece que los contenidos que pueda producir la audiencia pues son siempre muy interesantes, porque además nos van un poquito ayudando a conocer qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Por lo tanto, de ahí tendremos que tomar nota para lo que vayamos a hacer a continuación, ¿no? Es un poquito como ir adivinando o conociendo tendencias. Luego, lo que sí que pienso es que para que eso funcione realmente tiene que haber una participación que sí que puede influir en el relato, ¿vale? Porque si no, al final, yo creo que cada vez vamos más a ese consumidor que necesita ser activo, necesita participar, necesita sentirse protagonista de alguna manera. Entonces, cuando a veces las herramientas que tenemos para permitirle participar es simplemente como que escojas esto o lo otro, o simplemente votes, etcétera, pero luego no terminemos haciéndoles caso, o al final puedes votar entre 2 opciones, es como realmente no me estás dando poder. Y yo creo que la audiencia cada vez quiere más poder de intervención en esos relatos. Obviamente estamos hablando de que esto exige muchísimos recursos humanos y económicos, ¿no?, para poder ir haciéndole, pues atendiendo esas demandas, ¿no?, que abrimos la puerta a la audiencia nos pide cosas, pero luego las podemos realmente llegar a
a plasmarlas de alguna forma o le vamos a dejar, entre comillas, un poquito colgado y con un sabor un poquito agridulce. Entonces, yo creo que ahí es donde está, ¿no? El idear estrategias o herramientas de participación, de contribución, pero que realmente dejen con un buen sabor de boca al espectador. Indudablemente, yo creo que eso es un transmedia. A ver, hay que ver el juego, es verdad que yo no he visto el juego de la Casa de Papel, entonces yo creo que aquí diferenciamos dentro de los contenidos que se generan en ese universo, dependiendo del tipo de las cualidades, de las características de ese contenido, pues podemos clasificarlo en si es transmedia o no, y dentro de transmedia, qué tipo de transmedia es. Entonces, por ejemplo, obviamente cualquier producto de branding, de merchandising, no sería transmedia, como por ejemplo pues una taza que tiene estampada la imagen de, o por ejemplo, bueno, pues una gorra, etcétera, todo este tipo de contenidos, o por ejemplo cuando te regalan un Monopoly, pero es exactamente igual, simplemente que pues las celdas las hemos cambiado con las imágenes de los protagonistas de la serie, ¿no? O quienes juegan al Monopoly, hay 4 fichas y cada uno es uno de los protagonistas de la serie. Si no hay una innovación en ese juego, obviamente estamos jugando al Monopoly de toda la vida, entonces no lo considero como algo transmedia dentro de ese universo. Ahora, si estamos hablando de un videojuego, de cualquier juego, una escape room, en la que cada vez que tú vas a participar puedes configurar tu juego y va a ser distinto, tu experiencia siempre va a ser distinta si la juegas la primera vez que si la juegas la segunda, o tu experiencia va a ser también distinta a la de otro jugador, ahí se está creando una novedad en ese relato. Tú eres partícipe y cada vez que juegas es como que estás viviendo un episodio distinto. Por lo tanto, hay una novedad, porque puedes ir por un camino distinto, por lo que sea. Entonces, si todos estos elementos que podíamos calificar de entretenimiento nos generan experiencias diferentes a lo que ya hemos visto en la serie, en el libro, lo que sea, pues sí. Mientras no nos generen experiencias diferentes, pues para mí no es transmedia, es que no va a haber ninguna novedad y tampoco me aporta nada distinto. Juego una vez y ya está, luego vas a repetirlo. Entonces es algo de entretenimiento más bien tipo pues merchandising para darle más publicidad. Igual, por ejemplo, un parque tematizado. Pues un parque tematizado depende. Si las atracciones que son es la típica noria, el típico barquito de tal, las típicas tazas, pero que simplemente están customizados, o sea, es decir, la estética es de los personajes, de los escenarios, etcétera, no me está aportando nada diferente. Estoy en la taza de Shrek, ¿vale? En cambio, si hay una atracción en la que yo sí que puedo desplazarme por los sitios y escoger aquí, escoger allá, etcétera, y configuro mi propio itinerario y voy a vivir experiencias diferentes a las que he visto en la serie porque me aportan un valor añadido y además mi experiencia, si la vivo hoy y si vuelvo la semana que viene o el año que viene otra vez, va a ser distinta, pues sí que podríamos considerarlo algo transmedia. Las experiencias, desde luego, mientras sean de ese tipo, indudablemente los considero como un contenido transmedia añadido. Un videojuego exactamente igual. Ahora, no es lo mismo el videojuego que es sota, caballo y rey y que además no puedes escoger ni tu avatar ni nada, a otro videojuego en el que sí que puedes escoger los personajes y luego pues el sistema de juego y todo ese relato que vas a ir viviendo en el juego, pues te va a ir aportando experiencias diferentes como un capítulo distinto. Un poquito el ejemplo que te decía del caso, ¿no? Al final tú escoges un nivel, te conviertes en ese protagonista. Sí que es verdad que el caso es una experiencia transmedia limitada porque al final tienes 3 niveles, sí que tienes unos retos y puedes cumplirlos o no, o sea, puedes alcanzarlos o no y entonces ahí se te detiene. Entonces, dentro de lo que cabe es limitada, pero bueno, es una experiencia, no es el mismo capítulo que hemos visto en la tele, es un capítulo nuevo configurado, por lo tanto, en sí, ese contenido, ese webdoc es transmedia, pero luego además esa jugabilidad que tienes dentro te permite cierta elección. Entonces, pues bueno, mínimamente pues es transmedia lo que sea luego el contenido. Entonces, con un videojuego o con un Monopoly, con un Parchís o con cualquier otro juego de idea de un escape room, como estabas diciendo, pienso que podría ser también transmedia.
Claro, contribuye un poquito, ¿no? Tú al final vives una experiencia y ¿qué pasa con el público de hoy en día? Con el público pues joven y ya no tan joven, pues que luego le gusta, o sea, no es que nos guste ser solamente los protagonistas dentro de algo, sino es que además nos gusta compartirlo. Si no lo compartimos parece que no lo hayamos hecho. Por lo tanto, el dar esas opciones de que además en ese relato luego motivarles de alguna forma a compartirlo, etcétera, pues claro, contribuye mucho más a esa difusión. Claro, o sea, cuando hablamos de caos hablamos de ese descontrol, ¿no? Que caos puede ser una palabra pues más antipática o más simpática. No, aquí en este sentido, ¿vale? Todas las veces que nos hemos referido a caótico no es en el mal sentido antipático, pero sí en ese yo a lo mejor, claro, lo traslado más a mi pensamiento como profesora porque trabajamos en la transmedialidad y muchas veces hacemos estudios de caso. Entonces, cuando llega la parte de analizar todos los contenidos dentro de ese universo transmedia, los contenidos hechos por los fans, pues nos podemos volver locos, ¿no? Entonces, es ese sentido de caos, de que no podemos controlar. Sin embargo, me parece que es muy eficiente por dos motivos. Por, como habíamos dicho antes, porque todo lo que ellos están haciendo nos ayuda a poder predecir hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren. Entonces, toda esa información que ellos aportan me parece súper, súper importante, sobre todo para las agencias de publicidad y para las productoras. Y por otro lado, porque lo que crean, ya no porque no sea útil en esa tendencia, sino porque de ahí se pueden obtener resultados muy, muy interesantes de los que podríamos aprender, porque, bueno, también al final el público pues también tiene su capacidad de innovar, ¿no? Y de crear nuevas cosas. Entonces, dentro de que es muy difícil controlarlo, bueno, es muy difícil, es que a veces las cosas se configuran y tienes que estar con 1000 ojos para saber qué más se está creando en torno al universo transmedia que tú estás produciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es esa parte caótica, pero luego, bueno, pues tiene sus beneficios, ¿no? Y su interés. Yo creo que sí, de hecho muchas veces algunos de los contenidos transmedia es cuando los propios, o bien el personaje o bien el actor fuera del personaje, crean sus perfiles para hablar con la audiencia y demás en estas relaciones pues horizontales o verticales o diagonales, en fin, que se va generando, ¿no? Entre el público y realmente pues los participantes reales de ese universo. Y muchas de estos contactos se hacen a través de las redes sociales. Exacto, no solamente del contenido textual que podamos tener dentro, ¿vale? De esos relatos que vamos construyendo, estratégica o, en fin, de forma planificada o no, sino luego como herramienta de reclamo, de captación, por lo que decíamos antes, si es que son las necesidades del público, es que el público quiere hablar. El público, cuando va a un concierto, lo que le gustaría es pasarse detrás al backstage y conocer al cantante y hablar con el cantante, ¿no? Las redes sociales dan esa posibilidad. Entonces, no solamente esa transmedialidad que se genere dentro del relato, sino lo que se puede extraer fuera como detrás de la escena, que pueden ser pues desde el director hablando de los contenidos con los propios, con el público. El personaje porque se crea un perfil y entonces a través de ese perfil, sea a través de una red social o sea a través de un tipo weblog, un webdoc o el documento en internet que queramos, que tengáis su perfil y que también nos dé más información, porque muchas veces lo que hacen fuera de esa serie o fuera de ese contenido, en fin, fuera de esas piezas, bueno, sí, de esa serie, de ese libro, de esas películas, hablamos de estos 3 elementos porque suelen ser normalmente los tempoles, ¿no? Pero, bueno, a partir de ahí se están generando estos otros documentos o estas otras plataformas a través de las cuales podemos conocer un poquito más de la serie, donde, como te decía, uno de los protagonistas, personaje, pues nos está contando cositas de su pasado, que en la serie a lo mejor nunca vamos a ver. Si no leemos ese webdoc, esa información no la vamos a conocer, pero nos ayuda a contextualizar a lo mejor algo que pasa dentro de la serie. Entonces, son 2 piezas autónomas, este webdoc con esa biografía, por ejemplo, del personaje es autónomo, yo la puedo leer, la puedo consumir de forma independiente, pero me puede ayudar a entender algo mejor. O de la serie, pues me pueden derivar aquí, donde estoy recibiendo información que en la serie nunca me van a contar algo de su pasado o qué sucedió en tal momento, o a lo mejor si es un personaje
que a lo mejor pues es muy fanático de la moda, pues igual en ese webdoc, en su perfil, estoy obteniendo más información de sus vestimentas, etcétera, en fin, pues cualquier cosa, ¿no?, que también pueda gustar, pueda atraer a la audiencia. Estamos hablando de webdoc y estamos hablando aquí de un personaje, como si a lo mejor luego dentro de ese personaje tiene, aparte bueno, pues tiene esa red social en la que puedes interactuar con él y preguntarle cosas. Y entonces tenemos a una persona detrás que se está haciendo pasar por ese personaje, obviamente customizado totalmente, y que está respondiendo a esa audiencia, ¿no? Y entonces, pues claro, pues el público va a estar más integrado. Es que ya no solamente es el momento en el que yo veo la serie, es que es el momento en el que a lo mejor leo su página de internet y es el momento en el que chateo con él. Entonces, fíjate al final todo el tiempo de consumo de esa producción, de ese producto, de ese universo, en una persona. Si cumple las necesidades del público, bueno, mientras esas necesidades vayan en el sentido de cumplan esos requisitos básicos de transmedia, sí. Es decir, que las necesidades del público las podemos satisfacer sin necesidad de trabajar los contenidos transmedia, ¿no? En este caso, si estamos trabajando un universo transmedia y además estamos satisfaciendo esas necesidades que vamos entendiendo que el público tiene, les vamos respondiendo, pues tendremos un éxito, como puede ser La Casa de Papel u otros contenidos. Es que el público es el mayor altavoz